Hola, buenos días, buenas tardes, bueno, según pille en esto de la realidad virtual en la que nos encontramos, pues bueno, puede pillar en cualquier lado. Mi nombre es Miguel Ángel Jiménez, soy profesor de filosofía alemán de la Fundación Colegio Berlitz. Hoy quería compartir con todos vosotros mi experiencia con lo que es el aula invertido, también llamado Flip Classroom, y las metodologías activas. Entonces, bueno, quiero deciros que yo me encontré con esto accidentalmente. He ido perfilando la introducción del aula invertida poco a poco, la estoy mejorando. De hecho, estoy trabajando en un proyecto que se llama El Filósofo en Pijama, que estoy introduciendo en mis clases y que me está dando resultados tremendamente satisfactorios y que creo que pueden ser útiles. Entonces, por ahí que quería compartir esta experiencia con todos vosotros. Bueno, en un principio, ¿qué ha cambiado en los últimos siglos? Voy muy rápido porque soy consciente de que tengo muy poquito tiempo. Es que, si vemos estas 4 fotos que se hablan de aulas en ámbitos distintos y de épocas distintas, podemos decir que básicamente todo el aula hasta ahora estaba centrado en el profesor. Se le imponía al alumnado una actitud pasiva, el silencio, porque el protagonista era el profesor, el que daba su masterclass, su clase magistral. Si se interactuaba era a nivel individual, profe, alumno, profe, y nuevamente en un entorno competitivo. Y digamos que la atención a la diversidad pues era muy limitada, teniendo en cuenta el gran número de personas que tenían que ser atendidos en el mismo espacio en un momento. Y luego, además, estamos hablando de un ambiente monótono. Os voy a contar cómo enseñamos, básicamente, porque luego vamos a ver cómo funciona Flip Classroom. Enseñamos, pues, lo que se llama por instrucción directa. O sea, en clase, el profesor habla el 80-95%, depende de cada uno, y de la materia, del tiempo. El alumno normalmente está en una disposición pasiva y no interviene prácticamente muy poquito o nada en el devenir de la clase, salvo los momentos que se dedican a repasar o a ejercitar cosas que se han explicado. El alumno no interviene. Entonces, bien, además es unidireccional, normalmente o del profe al alumno o del alumno al profe, pero no hay una interactuación fluida. Bien, la resolución de los ejercicios de lo que se ha explicado en el aula lo mandamos a casa. Y ahí, ante la soledad del alumno, y si tiene la suerte de contar con unos padres con una cierta formación que le puedan asesorar, ayudar, o recurrir, como se hace hoy en día, a ayudas digitales como vídeos de YouTube, etcétera, etcétera, lo normal es que el alumno se encuentre lo más solo posible en una situación de desmotivación si se encuentra con problemas que le pueden parecer insolubles. Y finalmente se cierra el ciclo con el examen. Se hace un examen. Bueno, voy a contaros mi experiencia. Yo funcionaba más o menos en esta dirección hasta que tuve un incidente. ¿Cuál fue el incidente? Que la jefa de estudios me expulsó concretamente a 2 alumnos en Historia y Filosofía, el año de segundo bachillerato, que se enfrentaban a una selectividad. En el momento de Historia y Filosofía Medieval iban a faltar 15 días en los que prácticamente se iban a perder 8 sesiones, prácticamente la totalidad de la filosofía medieval, un poquito menos quizá, y eso iba a suponer una desconexión de la materia. Yo me pregunté qué hago con esos alumnos. Les mando tareas, les digo léate en el libro tal, y no quedé del todo satisfecho, siendo conscientes que esa parte del temario les cuesta bastante a los alumnos. Pues tomé la decisión de no mandar lecturas ni resúmenes, sino de grabar en forma de audio una lectura, digamos, comentada que yo hacía del libro de texto. Entonces yo iba indicando, iba comentando, resumiendo lo más importante de lo que me encontraba. Pero esto con una grabadora, no estoy hablando con una tecnología de alta gama, nada. Una grabadora digital que luego pinchaba con un USB y me lo descargaba y a través de un drive ponía a disposición de los alumnos. Pero yo me dije, estos vídeos duraban de 3 a 5 minutos, intentaba que no fueran excesivamente largos, iba en un orden riguroso siguiendo el libro para que pudieran más o menos seguir el ritmo, y
al final decido no enviárselo solo a los alumnos, sino que se lo mando a todos. Y esto tuvo un resultado inesperado, o varios resultados. Lo primero, que al día siguiente, que cuando volví a clase, sin los alumnos que estaban expulsados, pero sí con los que estaban en el aula, me encontré por primera vez que los chicos me levantaban la mano proactivamente preguntando cosas, dudas que le habían surgido durante la escucha de los audios. En segundo término, el nivel de preguntas no era bajo, no era de cosas como muy rudimentarias, sino que ya entraba en un detalle del que gusta un profesor de filosofía escuchar. Y finalmente, que la motivación había subido a tope, porque los alumnos como que se sentían en sintonía conmigo en ese momento y me demandaban directamente más. Querían, oye, para el siguiente tema vas a volver a grabar los audios. Eso evidentemente produce una satisfacción, porque el trabajo realizado vemos que redunda en algo y al menos digamos que el ambiente en el aula mejoró muchísimo. Entonces vamos a centrarnos en cómo aprender los chavales. Bueno, sabemos que los chavales, evidentemente la componente emocional es importante. Cuando hay emoción hay motivación, cuando hay bloqueos emocionales hay bloqueos de aprendizaje. Digamos, esas cosas hay que tenerlas en cuenta. La colaboración es importante, pero claro, si yo estoy en un aula en el que el alumno es un ente pasivo, evidentemente no puedo estimular la colaboración, salvo que mande un trabajo, que ya sabemos que al final los trabajos, si no están bien coordinados, son los mejores o los más, digamos, los chavales que más preparados están, los que acaban sacando las castañas del fuego, y los que van un poquito más flojos acaban desentendiéndose el trabajo o haciendo menos. Y se aprende haciendo, quiere decir, ¿cómo se aprende a cocinar una tortilla de patatas? Yo te puedo dar la receta, que tú te memorices la receta no quiere decir que sepas hacer la tortilla de patatas. Lo que sabes es la receta de tortilla de patatas. Pero hacer una buena tortilla de patatas se aprende haciendo muchas tortillas. Y finalmente no, reflexionando, quiere decir, lo que es, ¿qué me lleva a tener mejores resultados? ¿Qué he aplicado aquí? ¿Por qué esto no me ha funcionado? Digamos, todo lo que son procesos metacognitivos hacen que yo establezca como alumno unas estrategias que me hacen descartar lo que no funciona, o lo que no funciona en determinados momentos, y me hacen resaltar aquello que sí que funciona. Entonces eso lo voy a potenciar, al menos en determinados contextos. Y finalmente, evaluar. Evaluando es viendo un poco el nivel que uno va adquiriendo, incluso saber lo que no se sabe, que muchas veces es más útil que saber lo que sí se sabe. Bien. Esto me encontré con esto que ya había hecho, con que había una convención de Flip Classroom y resulta que aquí estaban los inventores, estaba John Bergman, Aaron Sams estuvo por videoconferencia en Madrid y de repente me explicaron que todo aquello que yo había hecho, sustituyendo los audios por vídeos, era un sistema que ya estaba funcionando desde hacía unos años en Estados Unidos y que estaba dando unos resultados bastante interesantes. En España es Raúl Santiago de la Universidad de Navarra y la Fundación Vías quien, digamos, está canalizando todo este trabajo de investigación y de fomento del Flip Classroom. ¿Qué es el Flip Classroom? Lo vamos a ver a continuación. Que el Flip Classroom lo que propone es que para empezar no es un método, sino es una estrategia. Es decir, no es una metodología en sí, sino lo que hace es apoyarse en otras metodologías para, digamos, conseguir que el alumno aprenda de una manera marcando su propio ritmo de funcionamiento, dividiendo en dos grandes ámbitos que vamos a ver a continuación y particularizando el trabajo en cada uno de esos dos ámbitos. Bien. ¿En qué consiste el Flip Learning? Bueno, pues lo primero hemos dicho que se distinguen dos ámbitos. El primer ámbito sería el colectivo y el otro sería el individual. El colectivo es el espacio grupal, el de toda la vida, que es el aula. Y aquí se hacen aquí lo que ha descubierto el Flip Classroom es que esas actividades que tienen valor añadido tienen que ocurrir aquí en el aula. Es decir, que el aula no se puede aprovechar exclusivamente para contar y que el alumno se convierta en un agente pasivo tomando notas o atendiendo, porque además sabemos que la atención tiene una limitación que no va más allá de unos escasos minutos y que todo lo que sea más allá de esos escasos minutos realmente no acaba produciendo
un aprendizaje de alto impacto que se llama un High Order Thinking Skills, sino que es un aprendizaje que al final se acaba. ¿Y qué pasa en espacio individual? Que es el espacio, digamos, el alumno en su casa, pues allí hace las tareas que son más mecánicas, que son de menor asunción de dificultad. Vamos a ver luego cómo se gradúa esto a través de la taxonomía de Bloom. Y aquí es lo que hace el Flipped Classroom, invierte pues lo que antes estaba, las tareas de alto impacto que se hacían en casa pasan al aula, y las tareas que son de menor impacto, como la atención, la memorización, etcétera, pasan a casa del aula. Bien, ok. ¿Cuál es el criterio de organización que utiliza el Flipped Classroom? La taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom son unos estudios que hizo Bloom en los años 50, que luego ha sido revisado, y más o menos venía a decir que hay unos aprendizajes que tienen un mayor impacto que se basan en otros que tienen un menor impacto. Por eso se establece esta jerarquía piramidal en la que, digamos, el aprendizaje que menos impacto genera, pero que es necesario, evidentemente, es recordar. Luego está comprender, luego está aplicar. Estos test, que son los, digamos, los básicos, pero también los más elementales en todo su sentido, son lo que se llaman Low Order Thinking Skill, o sea, de bajo impacto. Y luego están el analizar, evaluar, crear, que se basan en los anteriores, que es decir, no se puede pasar al crear sin haber pasado por los otros anteriores, se basa en lo que se llama los High Order Thinking Skills. ¿Qué hace el modelo Flipped Classroom? Que invierte, es decir, el recordar, comprender, aplicar, qué es lo que antes ocurría en el aula, lo llevamos a casa, y las actividades que eran más de analizar, de evaluar y de crear, se llevan a la aula. Aunque es verdad que ha habido una evolución, y ahora digamos que porque se rompen los espacios con las nuevas tecnologías, y digamos que se pueden digamos intercambiar algunas de ellas, pero este modelo no lo vamos a ver, ¿vale? Nos vamos a quedar con esa inversión inicial que hace la taxonomía del juego. Bien, me queda un poquito tiempo, voy a tener que acelerar. Vale, ¿qué se hace en el espacio individual? Pues bueno, en el espacio individual, que es la casa, se visionan precisamente los vídeos, y como he dicho que el Flipped Classroom no es una metodología en sí, sino que es un soporte metodológico, lo que sí que se basa en las metodologías activas. Quiere decir, en la recomendación de los vídeos no es menor de 3 minutos ni mayor de 7 minutos. Si son demasiado cortos, la información que pueden albergar son muy poquitas, pero si es mucho más largo, el problema que tienen es que, digamos, que cae en la falta de atención de los. Pero no basta con ver los vídeos, sino que los vídeos tienen que llevar a unas actividades que de alguna manera lleven parejas, como algún tipo de test, algún tipo de comentario, que sean comprobables que el chaval o la chavala en casa ha hecho. Los vídeos no tienen por qué ser de producción propia, aunque se recomienda que sí, porque se aumenta el apego que tiene el alumno, se identifica más con la materia cuando es el profe el que al menos los introduce. Igual no lo explica, pero sí los introduce, y sí que conviene. Si a alguno no le gusta dar la cara, hay por el tema de que es tímido o lo que sea, hay herramientas como que pueden utilizarse para que la cara sea un avatar, etcétera. O pueden ser curados, o sea, pueden ser curados, vídeos de otros, o pueden ser de producción. Y lo importante es que al final exista esa interacción. La interacción puede ser simplemente que hagan unos apuntes, que hagan unas preguntas, que hagan ellos unas preguntas sobre lo que han visto, las dudas que tengan, que las remitan, que hagan un tipo test, que hagan una respuesta corta, que hagan una encuesta, que hagan un texto libre, que hagan trabajo, en fin, lo tradicional, pero esto ligado al vídeo. Y esto, si lo hacemos a través de las herramientas digitales, lo que nos va a hacer es que tengamos un feedback instantáneo, etcétera, y que podemos hacer un seguimiento. Antes de que entre, si tengo ese feedback instantáneo, algún tipo test, los resultados me pueden salir de manera automática, y eso me sirve para mí en el aula reagrupar a los alumnos, por ejemplo, por niveles, por carencias, por tipo de dudas, etcétera, etcétera, y me sirve para tener una mayor información y aprovechar más el tiempo de aula.
Espacio individual, la ventaja de los vídeos, bueno, pues son muchas. La primera, ¿por qué un vídeo? Bueno, pues los vídeos usan el lenguaje de los chavales de hoy en día, es un aprendizaje activo, se pueden marcar su propio ritmo, está disponible 24/7, 365, es adaptable a necesidades específicas. Si tengo alumnos con necesidades especiales de aprendizaje, puedo adaptar esos vídeos metiendo más recursos visuales, poniendo menos texto, etcétera, o haciendo vídeos más cortos. El lenguaje es visual, con lo cual se generan más conexiones neuronales, y las repeticiones además. Bien, el espacio grupal dentro de clase, ¿en qué hago ahora en clase? Bueno, pues primero puedo tener feedback individual, puedo pasar por las clases porque le voy a mandar unas tareas, unas actividades que va a dar muy poco tiempo para explicar, pero sí al menos esbozarla. Puedo agrupar con criterio, como ya hemos indicado. Puedo monetizar la aplicación de conocimientos adquiridos, puedo decir, bueno, puedo hacer itinerarios dentro del aula, puedo hacer una serie de cosas interesantes. Interactúan entre ellos, el aprendizaje entre iguales es muy importante y ayuda muchísimo a establecer conocimientos duraderos. El aprendizaje es activo y se basa en los High Order Thinking Skills, los aprendizajes de alto impacto, y hay una mayor motivación y un mejor clima en el aula, me atrevería a decir. Vale, ¿qué metodologías activas? Solo puedo ya decir las que hay, porque me he excedido en el tiempo. Las metodologías activas serán estas, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, el peer instruction, que es el que se enseñen entre ellos, pues, por ejemplo, los alumnos que hayan tenido dificultades pueden ser, les pueden explicar partes los alumnos que han sido aventajados. Puedo hacer relatos en primera persona, un aprendizaje epistolar. Esto lo aprendí en un simposio de filosofía y de metodologías que me encantó, en el que los autores de filosofía le escribían cartas a los alumnos que tienen que contestar. La gamificación, el escape room, la hora del genio, que es una cosa que proviene del mundo de la empresa, que es que se le deja un X tiempo a la semana para que el alumno se pueda descolgar de la clase, siempre y cuando haga un trabajo creativo o de investigación sobre los temas que se están tratando, que luego tiene que exponer. Se pueden hacer trabajos cooperativos y se pueden hacer ya modos más avanzados del Flip Classroom, que son el InFlip y el Mastery. Realmente es que se les da todo el temario y, digamos, de alguna manera ellos son los que pueden decidir si hay, por ejemplo, itinerarios distintos, por dónde van, y se establecen momentos en los que digamos, paradas en las que todos coinciden, se para, se pone en común, y luego ya, digamos, los alumnos marcan su propio ritmo. Bueno, no me da tiempo a explicar mucho más, me gustaría explicar mucho más, pero ya me he excedido en el tiempo. De todas formas, quedo a vuestra entera disposición para que os cuente más cosas sobre mi proyecto El Filósofo en Pijama. Cualquier cuestión, cualquier duda, estoy a vuestra disposición, y quiero dar las gracias por dejarme participar en este maravilloso simposio. Un saludo de Miguel Ángel Jiménez León, que está siempre a vuestra disposición.